Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hora. Quiero hablar acerca de las evidencias de caminar en fe, de las evidencias que da un cristiano que camina en fe, que da un cristiano de hecho, la evidencia que da un creyente, un cristiano. El gran reformador Martín Lutero tenía una pregunta muy grande, y su pregunta era: ¿cómo es que un hombre pecador puede ser justificado? Porque cuando nosotros hablamos de la justificación, de pronto lo vemos así como, pues, somos justificados, ¿verdad? Pero ¿cómo puede un hombre pecador ser justificado? ¿Cómo nosotros podemos ser presentados justos delante de un Dios airado por el pecado y nosotros estar de pie? Primero los Corintios, quisiera que fuéramos rapidito a primero los Corintios, capítulo 1. Y quisiera que hiciéramos una pequeña lectura. En el capítulo 1, versículo 25. ¿Sí lo tenemos? Bien, solamente que leamos esta porción y continuaremos. ¿Lo podemos leer todos juntos? Dice la palabra del Señor así. ¿Todos juntos, hermanos? Porque lo insensato de Dios es más sabio y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo insensato de Dios, dice el pasaje, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y bajo esta premisa, hermanos, cuando nosotros podemos entender que aún lo más sabio del hombre mismo, del ser humano, no tiene nada que ver con la sabiduría que mora en el Señor. Vamos a regresar a 2 Corintios capítulo 5, del cual vamos a meditar el día de hoy. Y hemos estado leyendo esta porción de la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo. Y este pasaje, hermanos, versículos del 11 al 21, hermanos, es una porción con muchos versículos, con demasiado contenido, de verdad, con demasiado contenido cada uno. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que hay ahí pequeños versos que dicen muchas cosas, pero que en realidad nos está hablando de algo maravilloso. En el capítulo 5, la semana pasada, estábamos mirando acerca de lo que el apóstol Pablo está hablando, que nosotros debemos vivir para agradar al Señor. Y él dice: estemos presentes en el cuerpo o estemos ausentes del cuerpo, lo más importante es que nosotros le seamos agradables a él, que seamos hallados revestidos y no desnudos. Y concluye esta última porción en el versículo 7 diciendo: porque andamos por fe y no andamos por vista. Hoy quiero que veamos algunos elementos en los versículos del 11 al 21 acerca de esta gran verdad, pero quisiera que comenzáramos a meditar en el versículo 21, porque esto es como un resumen y de una manera muy sencilla nos da esta respuesta: ¿cómo este hombre puede ser justificado? ¿Cómo un hombre pecador puede ser justificado? Vamos al versículo 21, lo leemos, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra vez lo leemos.
dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es un resumen muy sencillo, hermano. Muy sencillo de cómo una persona es justificada. Una persona puede presentarse delante de un Dios justo y aún permanecer de pie. Tres cosas: al, por y para. Al, por y para. La primera frase me habla de un hombre que no pecó. Me habla de un hombre que no cometió pecado. Dice en el escritor de los Hebreos, porque era necesario, ¿verdad? Nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino tenemos uno que fue tentado, dice, en todo, pero sin pecado. Y esto es como base. Al que no conoció pecado, aquel que es la imagen del Dios vivo, aquel que es el creador, aquel que se le conoce como que estaba desde el principio y que no cometió pecado, dice la Escritura, es al que se refiere. Hay alguien que no conoció pecado, hay alguien que no cometió pecado. Y entonces dice que al que no conoció pecado, ¿qué hizo? Por nosotros, ¿qué hizo? Lo hizo pecado. Pero esta frase, hermanos, tiene mucho amor incluido. Aquel que no tenía pecado, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y esto es la muestra de amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se dan cuenta cómo el Evangelio está en este pequeño versículo 21? Está tan sencillo. Hubo alguien que no cometió pecado, nosotros sí tenemos pecado, y dice que por nosotros lo hizo pecado. Y culmina este versículo diciendo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En el que no cometió pecado, que por nosotros lo hizo pecado, para presentarnos justos delante de Dios. Esta es una verdad, hermanos, acerca de un ministerio que el Señor ha dejado a su iglesia. Y quisiera que vayamos una vez más al versículo 11 y terminaremos con el 21, pero que repasemos un poquito algunas evidencias, hermanos, de que hemos creído en el Señor. Vamos al versículo 11 y dice así: conociendo pues el temor del Señor. Hermanos, un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, uno que vive por fe, alguien que ha sido justificado, conoce el temor de Dios. Habla del conocimiento. Si ustedes recuerdan el versículo 10, ¿a qué se refiere? Termina después de que habla el apóstol Pablo diciendo que tenemos que serle agradables a Él, estemos como estemos. Dice que es necesario que todos nosotros que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo sigue diciendo, conocemos pues ¿qué? El temor de Dios. Un cristiano, hermanos, conoce el temor de Dios. Lo opuesto a conocer el temor de Dios se le conoce como un impío, como un hombre que no tiene temor de Dios, como un hombre que vive como le da su gana, como un hombre que vive como quiere vivir. No tiene sentido el ser agradable a Dios, porque va a ser presentado ante un juicio. No tiene sentido para él. Para el cristiano sí, para el creyente sí. Para el creyente que está viviendo, como dice el apóstol Pablo, mientras vivamos en este cuerpo, porque un día, cuando nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, hay una morada mejor.
y gemimos esperando ese lugar. Ahora, el creyente, hermanos, aquel hombre que vive por fe, conoce el temor de Dios, y en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor. ¿Sabe por qué el creyente cuida su cuerpo? ¿Sabe por qué el creyente busca agradar a Dios con su cuerpo? Porque tiene temor de Dios. Si alguien no tiene temor de Dios, él puede decir que es creyente, él puede decir que vive por fe, él puede decir que quiere agradar a Dios, pero la verdad es que no tiene temor de Dios. Se comporta como un impío, se comporta como alguien que no le interesa mucho lo que Dios va a hacer. Es necesario, dice el versículo 10, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en ¿dónde? En el cuerpo. Nuestro cuerpo, hermano, está compuesto de muchos órganos. Algunos son visibles, algunos no se ven, están internos, pero cada uno de ellos tiene que vivir para agradarle a Dios. Lo veíamos el viernes en un estudio muy bonito. Tenemos que hacer todo, hermano, lo que hagamos. Todo nuestro espíritu, alma y cuerpo tienen que vivir para agradar a Dios. ¿Eso hace quién? Una persona que conoce el temor de Dios. El temor de Dios nos lleva a hacerle agradables a Él. Un creyente conoce el temor de Dios y vive en el temor de Dios. Vive bajo la dirección de Dios. Ahora, el versículo 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, fíjense bien, y esta segunda parte, conozco el temor de Dios, sé que voy a tener un juicio, sé que vamos a comparecer ante ese tribunal. No solamente él vive para agradar a Dios, sino que dice ahí mismo en el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice? Persuadimos ¿a quién? A los hombres. Persuadimos. ¿Quieres poner ese versículo en la NBI? Por favor, ayúdame. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Miren cómo dice aquí. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos. Tratamos de persuadir a quiénes? A todos. La pregunta es ¿a qué? Persuadir tiene que ver con tener argumentos sobre algo y decirlos a otras personas. Hermanos, el temor del Señor nos lleva a preocuparnos por otros, preocuparnos por los demás. Y vean lo que dice el versículo, lo voy a leer en la versión NBI. Tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. Dice acá en la Reina Valera: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No tratamos de persuadir, como lo ha dicho en muchas ocasiones el apóstol Pablo, solo con palabras, porque el que tiene temor de Dios vive, y su manera de vivir persuade a otros de la misma manera. Ahora, a Dios no lo engañamos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también va a cosechar, eso también va a cegar, eso va a crecer. La semilla que plantó es la que va a brotar. Pablo está diciendo: nosotros no engañamos, porque a Dios le es manifiesto lo que somos, y lo que Pablo dice, y yo espero que también a ustedes les sea manifiesto. Recuerden que hemos venido leyendo la carta, y lo que el apóstol Pablo está discutiendo con algunos cristianos es porque ellos lo quieren menospreciar, porque ellos le dicen: tú no eres un apóstol de Jesucristo, tú no eres. Pero Pablo dice que hay evidencias de un cristiano. Este cristiano tiene el temor de Dios, persuade a los hombres, los persuade que va a haber un juicio. ¿Cómo dice nuestro texto alemán? ¿Recuerdan el texto alemán?
Colosenses 1, versículo 28. A quien anunciamos, amonestando, dice, a todo hombre, dice, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿A qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hermanos, el creyente tiene temor de Dios, pero el creyente está preocupado también por los que están a su alrededor. El creyente no solamente vive y dice yo mi vida cristiana, el creyente está involucrado. La última parte o el segundo versículo de nuestro texto de lema dice: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo una vez más está diciendo: esto es lo que hacemos. Versículo 12: no nos recomendamos, y esta frase la va a repetir muchas veces. No es que yo quiera hablar bien de mí, dice Pablo. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros. Pablo dice, lo ha dicho muchas veces y lo repite: yo soy un testimonio que pueden mirar. Yo quiero ser testimonio para ustedes. Incluso Pablo se atreve en una ocasión a decir: sean imitadores de mí. Pero no se queda ahí, ¿verdad? Sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. En la mañana que nos hablaba el hermano Beto acerca de los cristitos. Qué bonito, ¿no? Que esa iglesia les ponía un apodo. ¿Y cómo los apodaban? Los cristitos. Pues qué bonito, ¿no? Que no les apodaban los changuitos o los diablitos o otra cosa, ¿no? Qué bonito es esto. Y el apóstol Pablo dice: no me estoy recomendando, pues otra vez vamos a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros. Y dice Pablo: para que tengáis con qué responder a los que se glorían. Y pone dos cosas. Dice el apóstol Pablo: yo no estoy viviendo un cristianismo de apariencias, para que puedan responder. Yo soy como un testimonio. Por eso persuadimos a los hombres. Dios conoce lo que somos. Dios sabe lo que somos. Para que tengáis con qué responder a los que, ¿qué dice? Se glorían en qué? En las apariencias. Y no en el corazón. Hermanos, un cristiano conoce el temor de Dios. Un cristiano se preocupa por los demás. ¿Cómo están caminando los demás? Yo vivo mi vida. ¿Es apariencias o es del corazón? Pero me encanta la frase: pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Dios mira nuestro corazón, dice el apóstol Pablo. Le somos manifiestos lo que somos. No se trata de apariencias, se trata de lo que realmente está pasando en el corazón. Y termina esta porción de esta idea de dar testimonio, y dice el versículo 13: porque si estamos locos, a Pablo se le catalogó muchas veces como loco. Está loco, Pablo está loco. Él hablaba de la locura de la predicación. ¿Recuerdan? Hay olor para vida y olor para muerte, ¿verdad? Hay olor de vida, hay olor de muerte. Y aquí Pablo dice: si estamos locos, pues es para Dios. Si estamos locos es para Dios. Y dice allí mismo: y si somos cuerdos es para vosotros. ¿Por qué para vosotros? Si para ustedes lo que yo les estoy diciendo es locura, pues entonces estoy loco para Dios. Y ustedes se quedan con la parte de la locura. Pero dice Pablo: pero si lo que les estoy diciendo para ustedes no es locura, sino que para ustedes estoy cuerdo, entonces es para vosotros, porque lo que les estoy predicando es el mensaje de la salvación. Y si ustedes lo entienden, entonces es para su bienestar, es para su bien. Estoy cuerdo para ustedes. Si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. ¿Qué mueve al apóstol Pablo? Ya lo ha dicho en muchas ocasiones, ya lo ha dicho muchas veces. ¿Qué lo mueve al apóstol Pablo? Bueno, hermanos, el cristiano se debe a Dios, pero también se debe a dar testimonio a los demás.
Si lo tachan de loco, pues gloria a Dios por eso. Pero si el mensaje que está dando para alguno tiene sentido y le parece cuerdo, entonces redundará en la salvación de ese hombre. Y Pablo manifiesta no solamente el temor de Dios, la responsabilidad y la preocupación por otros. Él está dispuesto a seguir trabajando, aunque le puedan llamar loco, ¿no? ¿Por qué? El versículo 14 le dice por qué. Porque el amor de Cristo, ¿qué hace? Nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos obliga, el amor de Cristo. Hermanos, ¿cuál es la razón por la que estamos persuadiendo a otros? ¿Cuál es la razón por la que nos estamos poniendo como ejemplo ante otros? ¿Cuál es la razón por la que soportamos que nos llamen locos? Ah, pues el pastor no va y lee la Biblia y está bien, está bien. Hay una sola razón, y la razón el apóstol Pablo la pone en el versículo 14, es el amor de Cristo. El amor de Cristo. Dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y hay un razonamiento sobre esto, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿qué pasa con todos los demás? Luego todos murieron. Si Cristo murió por mí, entonces yo debo morir a mí. Si Cristo entregó su vida por mí, entonces yo tengo que morir a mí. Sigue diciendo el pasaje allí, y por todos murió, y lo deja más claro aún, para que los que viven, ¿qué dice? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Hermanos, esto es maravilloso. ¿Cómo o cuál es la motivación que nosotros tenemos? Una ocasión el apóstol Pablo dijo, unos predican, ¿por qué? Por envidia. Unos predican incluso para hacerme quedar mal a mí, decía Pablo. Unos predican por una cosa o por otra, pero bueno, dice Pablo, pues que prediquen. Lo importante es que prediquen, cualquiera que sea su motivación. Ahora, sí, hermanos, cualquier motivación, según las palabras del apóstol Pablo, está bien si predicas. Pero Pablo está poniendo aquí cuál es la motivación por excelencia. ¿Qué es lo que nos debe mover? ¿Qué es lo que nos debe llevar? ¿Qué es lo que nos debe hacer soportar que nos llamen locos? ¿Qué es lo que nos debe hacer soportar para persuadir a otros? Pues dice Pablo, solamente hay una cosa, ¿qué? El amor de Cristo, hermanos. El amor de Cristo es lo que nos debe llevar a nosotros a predicar el Evangelio. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Versículo 14, ¿me lo puedes poner en NBI, por favor? El versículo 14, donde habla del amor de Cristo. Dice así, el amor de Cristo, que dice, nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente, dice, todos murieron. ¿Para qué? Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y me habla, hermano, de una vida que se vive para Cristo. Una característica, una evidencia de un cristiano es que ya no vive para sí. Ya no vive para sí. Vive para aquel que murió. Si esa no es tu motivación, sigue predicando. Pero creo que esta es la motivación. Ya no vivir para mí, ahora vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Hacerlo para el Señor. Vivir para Él, porque Él murió para mí. Versículo 16, hermanos. Este es un versículo que no conocemos tanto,
y no lo pegamos al versículo 17. Conocemos el 17. Dice el versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero vean lo que dice el verso 16, después de que dice que los que viven para agradar a Dios ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó. De manera, fíjense bien lo que dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, fíjense esta parte, hay un alto, hay un comienzo. Posiblemente había una vida atrás, pero ahorita hay un comienzo. Y Pablo está diciendo, nosotros tenemos el temor de Dios, nos preocupamos por los demás, me llaman el loco, no le hacen que me llamen loco, pero el amor de Cristo es el que me mueve a compartir, para vivir para Él. De manera que nosotros de aquí en adelante, ¿qué dice? A nadie conocemos según la carne. ¿Cómo está eso? Nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Sabes? Muchas veces cuando estamos compartiendo la palabra de Dios o cuando estamos viviendo nuestra vida cristiana, tenemos dificultades con la carne y tenemos dificultades cuando encontramos a personas con las que tenemos relación según la carne. Por ejemplo, tu papá, tu mamá, tu hermano o tu hermana o algún familiar. Muchas veces para nosotros el poder compartirle a alguien o el poder tener mi convicción firme tiene que ver con esta parte de la carne. Ya no conocemos, dice Pablo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. El Señor Jesús dijo algo tremendo que nos sacudió y nos sigue sacudiendo. A veces lo tapamos, a veces lo queremos poner no tan fuerte como lo dijo Jesús. Pero Jesús dijo que cualquiera que quiera ser mi discípulo y no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su suegra, pues como sea, ¿verdad? Pero a su hijo y a su hija, dice, si no aborrece a ellos, ¿qué dijo el Señor? No puede ser mi discípulo. Y muchas veces, hermanos, en esta idea de que me llaman loco, ¿saben cómo nos llaman loco? Los parientes cercanos, la familia inconversa, son los que dicen, tú estás loco. Si no estoy cuerdo para ellos, estoy loco. Y se nos dificulta tanto, y muchas veces venimos nosotros caminando y llegamos a ceder cosas porque es mi madrecita santa, porque es mi hermana la mayor, y nuestras convicciones se quedan a un lado. Dice el apóstol Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Sabes? Porque tu mamá, tu papá, tu tío o tu tía, como cualquier otro ser humano, necesita conocer el mensaje de salvación. Tiene que ser persuadida, tiene que ser persuadido, tiene que escuchar el mensaje de salvación. Y a veces decimos, no, mi tío no. Ya no lo conocemos según la carne. No se trata de que si es tu tío o no. Y muchas veces terminamos nosotros cediendo, hermano, cediendo a lo que la familia hace. Nos adaptamos a lo que hacen y es que es la familia. Dice el apóstol Pablo, a nadie conocemos según la carne. Necesitamos ver a tu familia como personas que necesitan el evangelio, que necesitan el conocimiento de Cristo. Me van a dejar de hablar, me van a decir que estoy loco, me van a decir que esto no es verdad, me van a rebatir. Por todos murió, por todos murió. El amor de Cristo nos obliga a predicarles. El versículo 6 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y vean lo que sigue diciendo el versículo. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué dice? Ya no lo conocemos así. Hermanos, un creyente
tiene bien definidas sus prioridades. Y un creyente no se trata de que es que me dijeron, mi familia. Ya no lo conocemos según la carne. Yo no estoy diciendo que no es tu mamá, ni estoy diciendo que no es tu abuelito, que no es tu hermano. Sigue siendo. Pero el punto es que ellos necesitan el Evangelio. Y que esta situación de la carne no puedo hacerlo. Aquí es importante. Aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y aquí la frase que se repite es según la carne. Según la carne. El cristiano sabe cuál es su ministerio. Vamos a regresar ahorita a ese versículo cuando leamos más adelante. El verso 17 dice: después de a nadie conocemos según la carne, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, entonces es una nueva criatura. ¿Qué quiere decir? Si ya no lo conozco según la carne, ¿sabes qué es tu papá cuando viene a Cristo? Tu hermano, ¿no? Ahora dices tú, ay, pastor, está medio loco usted. ¿Cómo que no es mi papá? Sí es tu papá, pero lo que yo quiero que entendamos, hermanos, es esta porción. Ahora somos parte de esta familia de Cristo. Es más que tu papá, es más que tu mamá, es más que tu hermano o tu hermana en la sangre. Ahora es la familia de Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, y fíjense bien, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y tiene que ver con esta nueva naturaleza, esta nueva posición. A mí se me hace raro decirle a mi mamá, hermana Eloisa, pero ¿saben? Somos hermanos en Cristo. Hay una nueva naturaleza. Cuando yo vine a Cristo, ella me compartió de la palabra, ella y mi papá me compartieron de la palabra, y sigo siendo su hijo, sí, pero soy su hermano en Cristo. Qué difícil es aferrarnos solamente al parentesco terrenal en la carne, cuando hay algo mucho más allá, como es esta unión, porque dices, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Y vean, todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. El creyente sabe que el Evangelio, hermano, no solamente es una bendición, es un bien. También el Evangelio es una responsabilidad. El Evangelio es una responsabilidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo ya no lo conozco según la carne, ahora lo conozco según Cristo. Una nueva criatura, una nueva naturaleza. Porque lo que pasa según la carne se acaba, ¿no? Se queda. Está fuerte eso que voy a decir, pero tu papá puede quedarse y ya, allí, ya. Las cosas viejas pasaron, todo proviene de Dios. Nos reconcilió ¿con quién? Consigo mismo. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y esta es la parte, hermanos, cómo un hombre puede ser justificado y cómo puede no tomarles en cuenta sus pecados. Y esto, hermanos, deseamos y anhelamos, conocemos el temor de Dios, persuadamos, ¿sí? Eso, a los hombres. Si es tu papá, no veas porque es mi papá, es que él necesita. El ministerio de la reconciliación
Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios estaba en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muchas veces, hablando humanamente, con nuestros padres, con nuestros hermanos, hemos tenido rencillas. Yo he conocido hombres que odian a su papá porque los abandonó, porque los dejó, porque no les dio una vida, la vida que ellos deseaban, la vida que ellos querían, y se quedan allí, se quedan en esa rencilla solamente con su papá, cuando el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cómo podemos ser ministros de reconciliación cuando tenemos diferencias? ¿Cómo puedo ser ministro de la reconciliación en mi casa, con mi familia? ¿Cómo puedo ir con mi tía, que según la carne es mi tía, y decirle que Cristo puede perdonar sus pecados? Dice que no le estaba tomando en cuenta sus pecados cuando yo tengo un pleito con mi tía. ¿Y sabes por qué tengo el pleito? Por la carne, porque es mi tía. Y habló de la otra tía, y la abuelita se enojó con el esposo de la tía que iba, y ahí nos hace un enredo, y nos quedamos mirando solamente allí. El Señor quiere que vayamos más allá, hermanos, más allá. El temor de Dios, persuadir a otros por el amor de Cristo, para que vengan a hacer una nueva creación más allá de la relación temporal que tenemos aquí, y tengamos una relación eterna. Dice el versículo 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, el ministerio de la reconciliación lo ha encargado el Señor a los creyentes. Y el creyente tiene temor de Dios. El creyente se interesa por lo demás. Su motivación, hermano, no es otra más que el mismísimo amor de Cristo, que nos constriñe, que nos obliga. Porque si Cristo murió por nosotros, luego todos morimos, para que los que murieron ya no vivan para sí, sino para aquel que vino, ¿verdad? Aquel que murió y resucitó, dice, por ellos. Y ya no estamos pensando solo en la carne, no nos quedamos en la carne. A veces defendemos tanto a la familia, y yo estoy diciendo que no la defendamos. Y a veces a la familia espiritual, ¿cómo la tratamos? Está hablando el apóstol Pablo de que hay algo más allá. Pablo dice que somos embajadores, que somos representantes de este ministerio de reconciliación. Y quiero concluir diciendo, hermanos, necesitamos dar evidencia de que somos creyentes, llevando este ministerio, haciéndolo una realidad, como representantes de Cristo, como embajadores de Cristo, que hacen la función de rogar, como dice su palabra, en el nombre de Cristo, que se reconcilien con Dios. Tu papá necesita reconciliarse con Dios, tus vecinos, pero tu familia necesita reconciliarse con Dios, pasar a ser tu hermano o tu hermana en Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué evidencias hay en mi vida de que estoy viviendo en la fe, de que soy un cristiano, de que estoy caminando? ¿Qué evidencias tienes tú? ¿Qué evidencias tiene tu familia de que tú eres un cristiano?
¿Qué evidencias tienen nuestros padres o nuestros esposos o esposas de que nosotros tenemos un ministerio que se llama de la reconciliación? ¿Se huele ese ministerio, hermanos? ¿Se mira ese ministerio llamado de la reconciliación? Qué difícil es, ¿verdad? Cuando yo estoy en mi casa, si yo como pastor estoy en pleito con mi esposa y estoy enojado con ella, me subo aquí a predicarles de la reconciliación. ¿No creen que es algo fuera de lugar? ¿No creen que estemos tratando de ganar a todo el mundo? Y en nuestra casa, allí dentro de nuestro hogar, allí con nuestros más cercanos, aún necesitamos realizar este ministerio de reconciliación. ¿Cómo puede un hombre pecador ser justificado? A través de nuestro Señor Jesucristo, que no cometió pecado, para que nosotros, a través de Él, podamos ser hechos justicia de Dios en Él. Ministros de la reconciliación, eso es lo que somos. Y yo quiero invitarte, hermano, a que meditemos. Dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasan. Y me habla, hermano, de algo más allá. ¿Qué características como cristianos tenemos? El apóstol Pablo lo propone de esta manera, después de estar hablando de una vida de fe, después de estar hablando de un caminar en Cristo y agradándole en todo. Hermanos, el Señor quiere que nosotros como iglesia caminemos así. Pablo le escribía a la iglesia a los Corintios y él les hablaba fuerte, y Pablo les decía: si para ustedes lo que yo les digo es locura, estoy loco para Dios. Pero si para ustedes tiene algo de acuerdo, entonces es para ustedes el mensaje. Es para ustedes el mensaje de esta. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú obres en nuestros corazones, que podamos meditar en ella y podamos profundizar en ella, y que podamos escudriñarla cada día y que podamos aprender más y más de ti. Que tu temor, Señor, sea manifiesto en nuestras vidas, que nuestra motivación, que es el amor de Cristo, sea lo único que nos mueva. Que nuestro anhelo, porque aún más allá de nuestra familia hay algo mucho más grande, y qué hermoso es saber que toda mi familia, que no solo son mis padres y mis hermanos, sino que son mis hermanos en Cristo, que sea más latente por aquellos que no te conocen. Y que el ministerio de la reconciliación al que he sido llamado, Señor, lo pueda realizar, comenzando desde mi matrimonio, mi casa, mi familia, todos aquellos que me conocen, y que esto, Señor, pueda redundar en justificación para otros. Bendito sea, Señor, y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Pueden